Les comentaré una breve introducción sobre la reforma agraria. Después del golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, liderado por Juan Velasco Alvarado, se instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y se implementa la reforma agraria en el país, ya que Belaúnde Terry no lo realizó pese a que lo ofreció en su campaña política. Con Velasco se inició la recuperación y nacionalización de los recursos naturales y estratégicos de la nación. En lo político, representó el control total del Estado y el debilitamiento de los grupos de élite, de las clases altas que hasta ese momento gobernaban el país, ¿no? También representó la persecución de los movimientos socialistas, los movimientos de guerrilleros del interior del país, ¿no? Hugo Blanco en su libro menciona que él fue perseguido y encarcelado y después exiliado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco. También representó la autonomía o la separación de los Estados Unidos, que hasta ese momento el Perú estaba alineado a Estados Unidos, pero Juan Velasco Alvarado, su gobierno se caracterizó por pertenecer a los países no alineados. Esto quiere decir que no pertenecía ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. También, también en otro sentido, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en sus propias palabras, decía que ellos eran un grupo, un gobierno socialista, pero no marxista. Él decía que para ser socialista no es necesariamente tenía que serse un marxista. En lo social, según Fernando de Buren en su libro La reforma agraria y desarrollo rural en el Perú, las condiciones para este proceso ya estaban listas desde los años 50 y fueron varias. Uno, las migraciones generaron miedo en las clases urbanas acomodadas respecto a ser rodeadas por cinturones de pobreza, y entonces el mal menor era que los campesinos se queden en el campo. Dos, se dieron levantamientos masivos previos que culminaron en toma de tierras y el ajusticiamiento de hacendados. Tres, la extrema concentración de la tierra hacía que el campesino fuera muy pobre y además el campesino era considerado propiedad del hacendado. Cuatro, así como la abolición de la esclavitud en Estados Unidos era necesaria para ampliar el mercado capitalista, igualmente la reforma agraria era necesaria para que el modelo funcione. Después de este proceso, los hacendados como grupo de poder desaparecieron y ya no fueron el problema. La consecuencia inmediata más importante fue que el campesino pasó a ser parte de la nación y del sistema capitalista y entonces pasó a exigir presencia del Estado. Además, este proceso se hizo sin violencia, a diferencia de Cuba o México. No hubo disparos ni muertes. Por otro lado, en Bolivia, los militares y políticos aprovecharon para dañarse el 75% de tierras. A diferencia de esto, en el Perú no hay evidencias de corrupción de este estilo. Por último, se eliminó la extrema concentración de la tierra y esto hizo inviable que cualquier aventura terrorista futura tuviera éxito. Bien, siguiendo con lo expuesto de mi compañero, si bien es cierto se necesitaba un reconocimiento, eh, este reconocimiento estaba dado por el empoderamiento de esta clase, de este sector de población, los campesinos y los indígenas, para que se pueda reconocer sus derechos y ellos se puedan desarrollar en todo aspecto. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, en lo social, en lo educativo y en lo cultural, está la oficialización del quechua como lengua nacional. Esto promovió, ¿no?, un grado de reconocimiento e inclusión social en la protección de la identidad cultural de este sector. Asimismo, se creó el Día del Campesino, dado el 24 de junio de cada año, que no solamente fue un mero reconocimiento, sino que también lo que se buscaba era el grado de sensibilización de toda la población del territorio nacional hacia estos campesinos, hacia esta población que durante muchos años vivieron marginados. Si nosotros tomamos en cuenta las diferencias y el querer alcanzar, ¿no?, la igualdad, esto se ve incluido en la parte educativa, como por ejemplo lo que se da en el año 1974 con la inclusión del uniforme único escolar. Asimismo, una de las cosas que me parece muy interesante es la implementación que da el gobierno a los canales de televisión y las radios de poder dedicar una hora a poder transmitir la música nacional, que si bien es cierto, como nosotros lo hemos visto en el desarrollo de la historia, esto en años de 70 en adelante no se veía.
Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la música, las tradiciones, etcétera, se da el Festival Incarri de 1973 y la creación del Instituto Nacional que promovió justamente esa diversidad cultural, ¿no? Con ustedes, mi compañero. En lo económico, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, que eran equivalentes al 56% de la superficie agrícola. En este periodo, las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Estas eran dirigidas por dirigentes del Estado que tenían un desconocimiento de la cultura andina y solo se preocupaban por recibir su sueldo sin incentivos para mejorar las cosas. Las cooperativas fueron sometidas a un proceso de desinversión, incrementando su planilla para combatir el desempleo y obligándoles a bajar sus precios para satisfacer la demanda interna. eh, un desconocimiento por parte de estas cooperativas de cómo manejar los canales de ventas y a su vez la escasa inversión en infraestructura y carreteras existentes exacerbó esta desconexión, lo que posteriormente llevó a su fracaso. Asimismo, es importante considerar que en la reforma agraria no se consideró ciertos aspectos fundamentales, como lo podrían ser el capital y la mano de obra tecnificada. Según el INEI, este periodo se caracterizó por incrementarse la pobreza, disminución de la calidad de vida, disminución de la productividad, y a esto hay que añadir que nos dejó una gran deuda, ya que la expropiación se financió con bonos agrarios. Bien, como conclusión general, tomando en cuenta lo expuesto por Zuluaga y Contreras, el objetivo de este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas era poder convertir al Perú en un país nacional industrializado. ¿A qué me refiero? Si tomamos en cuenta lo expuesto anterior a la parte económica, lo que se buscaba era un grado de estabilidad económica en el que los salarios sean elevados para que la población pueda solventar sus necesidades básicas. Y si tomamos en cuenta la parte social, se buscaba el mayor grado de igualdad entre las personas y dejar a un lado la indiferencia y la discriminación que pasaron este sector de la población durante mucho tiempo. Es por eso que se trata de reivindicar el papel del Estado en el desarrollo y la implementación justamente de esta reforma agraria para cumplir con estos objetivos. Si bien es cierto, nosotros hemos apuntado a nuestro punto de vista de que en lo político y lo social sí fue favorable, pero si tomamos en cuenta lo económico, frente a lo desplegado hemos visto que no. Eso es todo, muchas gracias.